Muy buenos días, tengan apreciables doctorandos. Es un gusto para su servidora en esta ocasión llevar a cabo nuestra primer cápsula informativa que lleva por nombre la argumentación jurídica. Cuando hablamos propiamente de la argumentación jurídica, estamos haciendo mención o estamos haciendo referencia a todas aquellas formas o todos aquellos mecanismos a través de los cuales nosotros, como estudiosos del derecho, los jurisconsultos, los jueces, etcétera, todos aquellos que de una u otra forma nos adecuamos a la interpretación de la norma jurídica, tenemos que realizar este tipo de argumentación para dar a conocer ya sea acerca de una veracidad de un hecho, el encuadramiento de un caso en lo que mandatan nuestros instrumentos jurídicos normativos y demás inherentes propiamente para tratar de convencer o para tratar de interpretar y adecuar lo que está sucediendo con propiamente lo que se establece dentro de la misma. Es importante hacer mención que la argumentación jurídica, pues a lo largo de los años ha traído diversas formas de connotaciones, ¿no? Cuando hablamos propiamente de lo que es la retórica, cuando hablamos propiamente de lo que es la argumentación y demás. Por ello vemos que desde cuestiones o desde recorridos históricos, a través específicamente de la antigüedad en la cuestión grecorromana, pues establece la forma de que existe una relación directa y estrecha entre lo que es la argumentación propiamente y el derecho. Sin embargo, estos dos términos pues van muy de la mano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la argumentación dentro del derecho, pues vemos que ésta se va modificando, ¿no? ¿Por qué se modifica? En base a la concepción propiamente de que se tenga. Cuando nosotros hablamos de una visión positivista del derecho, pues aquí estamos tocando la manera ideal de argumentar, ¿no? Es decir, de hablar de un silogismo lógico o un silogismo deductivo. Cuando hablamos propiamente de aquellos que se consideran como partidarios, estamos haciendo mención del sociologismo jurídico. También hablamos de la lógica deductiva o cuando existe una lógica formal, y esta es cuando adecuamos estas necesidades argumentativas del derecho y da cabida o puede dar cabida también a una lógica informal, y que esta lógica informal en muchos de los casos es denominada bajo la connotación de teoría de la argumentación. Cuando hablamos pues de esta forma de argumentar, vemos que también existe o se puede interpretar a través del entendimiento o la interpretación de la jurisprudencia, y esto toma un nombre de lógica jurídica. Es por ello que cuando nosotros hablamos de este tipo de conocimientos o de este tipo de razonamientos, vemos que los razonamientos o la interpretación y adecuación es el objeto de estudio de la lógica. Por ello, cuando hablamos del razonamiento jurídico, es estudiado por la lógica jurídica. Y ahí es donde resulta también importante identificar qué es la lógica jurídica o cuál es la relación que existe entre una lógica y una argumentación. Bueno, pues partimos aludiendo que la lógica jurídica es una forma de expresión misma, ¿no? ¿Para qué? Para poder designar aquellas expresiones o aquellas operaciones intelectuales que es la que realizan los juristas. ¿Al momento de qué? De poder interpretar, de poder analizar lo que el legislador quiso decir al momento de plasmar la norma con lo que puede adecuarse a una conducta o a un comportamiento de los particulares. Esto vemos que es una forma específica de qué, de detectar esquemas argumentativos. ¿Por qué? Porque aquí a partir de estos esquemas argumentativos surgen las cuestiones o los argumentos llamados a fortiori, a simili y a contrario, ¿no? Que son aquellos razonamientos propios de la lógica deductiva, de la retórica o también de la teoría de la argumentación. Por ello, cuando hablamos también de la lógica jurídica, vemos que empiezan a surgir todos estos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque existe realmente una lógica jurídica, porque existe esta connotación de identificar elementos que pueden surgir antes de que se plantee un resultado, de aquellos que surgen o emanan como consecuencia misma de estos, ¿no? Entonces, este tipo de argumentos, bueno, pues van a ir de la mano para tratar de identificar o para tratar de demostrar a una autoridad lo que, como les estoy comentando, lo que tratamos de decir. Cuando hablamos de los argumentos, también es importante que nosotros tengamos esta connotación que la argumentación es una definición y una estructura de los argumentos y que se debe tomar en cuenta la validez, pero también la construcción de las argumentaciones, tomando en especial atención la investigación de los modelos de argumentación. Cuando hablamos de la argumentación, vemos que esta se divide en dos grandes ramas, que es la argumentación en la retórica y la argumentación científica.
Cuando hablamos de una argumentación en la retórica, aquí esta consta de dos puntos específicos. El primero de ellos se hace valer dentro de un análisis del proceso y también dentro de un análisis del producto. Y cuando hablamos de la argumentación en la retórica desde el segundo punto, es propiamente dentro de las propiedades del discurso. Cuando nosotros hablamos de una argumentación científica, la argumentación científica emana de modelos de razonamiento complejos y también aquí es donde surge la teoría del silogismo científico. Cuando hablamos de la retórica, ¿por qué nos indica que es un análisis del proceso y análisis del producto? Porque la retórica toma todos estos elementos que en su conjunto te llevan a emitir un resultado. Por eso es retórica, porque conjunta el proceso con lo que te lleva a un resultado final para luego entonces conformar una conclusión en ese sentido. Y cuando hablamos de una argumentación científica, al hablar de científico, tenemos que es algo probado, algo demostrado, donde se utiliza el estudio de la ciencia para poder dar una validez o para poder desacreditar un dicho. Entonces, a partir del razonamiento complejo, a partir de una serie de sucesos que han sido objeto de comprobación, pues se lleva a esta teoría del silogismo científico, que más adelante vamos a ver en qué consiste un silogismo, ¿no? O cómo está integrado un silogismo, que son de dos premisas y una conclusión, o de dos proposiciones y una conclusión. Bueno, cuando hablamos de los argumentos, como hace rato citábamos, vemos que los argumentos se clasifican en tres, que son los argumentos deductivos, los argumentos inductivos y los argumentos indirectos o argumentum a contrario. Cuando hablamos de los argumentos deductivos, nos dice que este está integrado por premisas. Y cuando hablamos de los argumentos inductivos, se basan en observaciones empíricas. Y cuando hablamos de los argumentos indirectos o también conocidos como argumentum a contrario, se aboca a descalificar las dos posturas anteriores, es decir, a descalificar los argumentos deductivos o en su defecto los argumentos inductivos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los argumentos deductivos, se dice que se aboca en propiamente en las premisas. ¿Qué es una premisa? Son los enunciados, es decir, el resultado que te va a llevar dos premisas es propiamente a una conclusión, pero entonces esta conclusión puede ser cierta o no puede ser cierta. ¿Por qué? Porque se aboca netamente de lo que emanan de las dos proposiciones o de los dos enunciados primarios. Y cuando hablamos de los argumentos inductivos, nos dice propiamente que estas son observaciones empíricas, que únicamente se llega a un resultado sin que existan premisas, únicamente son por cuestiones aprendidas, por cuestiones vivenciales, más no porque sepan y le consten estos resultados. Y los argumentos a contrarium son propiamente aquellas cuestiones que van a desacreditar, ya sea con cuestiones probadas o con cuestiones empíricas, determinadas posturas o determinados elementos. Pero ¿para qué sirven estas preposiciones o proposiciones o premisas? Bueno, primero tenemos que identificar que en los argumentos vamos a encontrar estas premisas, estas proposiciones, a partir de la integración de silogismos. Los silogismos emanan de una argumentación deductiva. Por ello se dice que el silogismo parte de la argumentación deductiva y esta argumentación deductiva se compone de una cuestión universal o puede ser una cuestión particular. La cuestión universal y la cuestión particular, estas son las premisas y ambas, al momento de interpretarlas o al momento de analizarlas, nos van a llevar a una consecuencia necesaria. Esta consecuencia necesaria lleva el nombre de conclusión. Por ello se dice que el razonamiento deductivo está integrado, repito, de premisas y de conclusiones. ¿Qué es una premisa? Bueno, la premisa es también denominada como proposición y se dice que es la base de un razonamiento, es decir, de dónde partimos. Si, por ejemplo, yo te digo, robo, ¿no? Que viene de inmediato a nuestra mente, apoderamiento de una cosa ajena a mueble sin derecho y sin consentimiento del que legalmente lo tenga para poder ejercerlo. Entonces, obviamente, el derecho de propiedad. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? La proposición, que es la base del razonamiento, me dice, yo, María Catalina, soy dueña, se me ocurre, de un teléfono, ¿no? Entonces, si viene el sujeto B y se apodera de mi teléfono, bueno, pues entonces se encuadra en un tipo penal que se encuentra bajo la nominación, ¿no? Bajo el tipo penal de robo. Y la conclusión, ¿cuál va a ser? Bueno, que el sujeto B, en este caso Juan,
¿no? Va a ser sancionado por la comisión del delito de robo y va a compurgar una pena de tanto a tanto, ¿no? La punición es de tanto a tanto. Entonces, estamos hablando que la premisa mayor, en este caso, estamos hablando de ya sea el hecho, la premisa menor, estamos hablando de la norma, que es el encuadramiento de la conducta al tipo, y el resultado es que va a existir una consecuencia de derecho necesaria. Y esta consecuencia del derecho, pues es lo que conocemos como conclusión. Pero cuando nosotros hablamos también de la premisa, nos dice que es un antecedente de un silogismo. ¿Por qué? Porque es la forma estructural en cómo vamos a realizar nuestro razonamiento deductivo, ¿no? Nuestra argumentación. Y cuando hablamos de la conclusión, nos dice que es una razón otorgada. ¿Por qué? Porque es el análisis de lo que se desprende de las premisas del razonamiento, del resultado mismo o de lo contenido o de lo comprendido dentro de dónde, dentro de nuestra conclusión o dentro de nuestro silogismo. Vemos pues que es tan importante que nosotros tengamos identificado cómo se componen estos tipos de argumentos y específicamente la incidencia o la importancia en materia jurídica. Estos y otros temas son los que vamos a ir analizando dentro del desarrollo de nuestra materia. Sean bienvenidas y bienvenidos y les auguro el mayor de los éxitos. Hasta luego.